Hola a todos, bienvenidos una vez más a Toma Nota by Book, las entrevistas del mes. Esta vez vamos a hablar de un tema bien interesante para que usted en su casa tome nota o en su oficina de este tema que de verdad le va a servir tanto para su empresa como para los colaboradores. Primero quiero presentarles a mi invitado de hoy. Él es Juan Carlos Durán, Country Manager de Book Asistencia Colombia, y vamos a estar hablando de un poquito de este sistema y de esta plataforma que tiene Book para todos ustedes. Primero darle la bienvenida y las gracias a Juan Carlos por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Y primero quiero que nos cuentes un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas y bueno, cuáles son tus pasatiempos. Bueno, Valentina, muchas gracias. Soy Juan Durán, yo soy la persona que es responsable de Book Asistencia en Colombia. Y en este momento estamos en todo el proceso de traer o de entrar Book Asistencia a este país, ¿no? Eso a modo profesional, a modo personal soy padre de un hijo, esposo y bueno, me encanta estar con ellos, hacer deporte y comer. Bueno, es lo que nos gusta a todos seguramente. Vamos a hablar, ya como ya les había mencionado, el tema de Book Asistencia, el tema general, control de asistencia, pero quiero que empecemos a hablar del concepto de control de asistencia. ¿Qué es un control de asistencia? Mira, el control de asistencia es el proceso que las empresas utilizan para entender y gestionar todo el tiempo del trabajador dentro de los entornos laborales. Y también es una herramienta o es un proceso que nos permite entender el por qué los trabajadores no asisten a los sitios de trabajo. Ok, y hablemos de para qué sirve ese control de asistencia en las empresas. Mira, el proceso de gestión de asistencia, digamos que se ha mal interpretado, se ha mal usado durante muchos años, porque siempre lo hemos visto simplemente como el proceso de registrar mi entrada y registrar mi salida de mi sitio de trabajo. Pero el proceso de gestión o control de asistencias va mucho más allá y es entender realmente qué pasa dentro de ese tiempo en que el trabajador entra y sale, ¿sí? Cuando esto sucede, la empresa tiene un montón de información para entender, por ejemplo, los procesos de horas extras, para entender si se deben o no aprobar esas horas extras, para entender, por ejemplo, también cómo es esa planificación y toda esa gestión de turnos y realmente cómo eso está impactando mis sitios de trabajo, cómo está impactando la productividad de mi empresa, que me permite también entender, ¿sí?, cuáles son los ajustes que tengo que hacer, no solamente para adaptar mi compañía a temas normativos, sino también para lograr que la empresa logre unas eficiencias más altas, que seamos eficientes en el uso de los recursos humanos, que entendamos realmente cuáles son las acciones que me están generando un mayor costo o no de mi operación. Entonces la gestión de asistencia es realmente todo el proceso, ¿sí?, que se genera desde que una persona entra a trabajar y sale de trabajar en su día a día. Perfecto. Con la revolución digital, por así decirlo, a partir del siglo XX, empezaron las innovaciones, la tecnología a incorporarse en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Y llegó también esta nueva tecnología de un software, una plataforma de control de asistencia. Antes escuchábamos esa palabra y era llenar manualmente una planilla cuando entrabas o salías, pero con el pasar del tiempo la tecnología ha hecho su trabajo. Y por eso está este control de asistencia. Pero quiero que hablemos primero de los beneficios para los colaboradores, porque quizás cuando el colaborador escucha, tienes que marcar tarjeta, tienes que llenar, dicen, no confían en mí o seguramente me quieren controlar. ¿Cuál es el beneficio de tener esto en las empresas para los colaboradores? Mira, nuestro objetivo es que los trabajadores sean felices, ¿sí? Y desde el rubro, desde asistencia, lo que hemos entendido es que la felicidad para un trabajador llega cuando tiene claridad alrededor de la información que está impactando sus remuneraciones, ¿okay? Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de generar esa transparencia, ese volumen de información al trabajador, este va a generar seguridad, va a generar tranquilidad, ¿sí? Yo creo que el control de asistencia está mal descrito como control,
porque no se trata necesariamente de un control, ¿sí? Sino de un proceso abierto de generación de información. Si recordemos que acá hay dos partes, tanto el trabajador como el empleador, ¿sí? Para el trabajador es importante tener claridad de cómo se genera su día a día, pero para el empleador es muy importante entender cómo esos trabajadores están impactando su operación. Entonces siempre hay que tener información. Entonces eso es un proceso en el cual el trabajador me genera información y yo le devuelvo su información, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto para los trabajadores? Para que sean felices. ¿Cómo? Obteniendo más información, entendiendo por qué se están generando sus horas extras, cuándo se generaron, a qué tasa le debo compensar esas horas extras, ¿sí? Si hay inasistencias, debido a qué se dieron esas inasistencias, entender cuáles son las políticas de flexibilización que me está otorgando la empresa y entender eso cómo al final del día impacta en un cheque mes a mes, ¿sí? De tal forma que la relación y la comunicación entre el empleado y el empleador sea clara, sea transparente y sea asertiva en lo que se está dando en esa relación. Ok, perfecto. Entonces, hablando de ese proceso o esa información compartida tanto del colaborador como del empleador, hablemos de Buca Asistencia. Porque llegó a nuestra vida, a Colombia, Buca Asistencia, pero quizás algunas personas todavía no tienen muy claro. Entonces, tenemos al experto en Buca Asistencia que nos cuentes qué es Buca Asistencia y cómo se desarrolla esta plataforma como tal. Mira, Buca Asistencia, digamos, nace de la necesidad que tienen las empresas para controlar tres diferentes momentos del ciclo de vida de los trabajadores. Uno es cómo yo recaudo la información de un trabajador en ese día a día de marcaje, ¿sí? Dos es cómo realmente la empresa comienza a operar, ¿sí? Y comienza a gestionar ese día a día, cómo aprueba las horas extras, cómo hace la planificación y gestión de turnos, en fin. Y al final es cómo es ese proceso de toma de decisiones que realiza la empresa alrededor del punto asistencial. Tradicionalmente yo utilizaba muchas herramientas para poder hacer este proceso, ¿no? Un proceso de marcaje a través de sistemas biométricos que estaban desintegrados de la operación. Yo extraía esa información, ¿sí? En tablas de Excel o la metía en otra herramienta que me permitía hacer un proceso de gestión de horas extras o un proceso de gestión de novedades de nómina, ¿sí? Y al final también tenía que utilizar otra herramienta para hacer toda esa planificación y gestión de turnos que me permitiera comparar lo planificado versus lo ejecutado, ¿sí? Al final poder tener toda esta información, cruzarla, generar reportes para que en una oficina o unas directivas tomaran decisiones, ¿okay? ¿Cuál es la problemática acá? Uno, problemas de estandarización en el momento de marcaje. En algunos sitios los hago de forma biométrica, en otros los hago en un computador, en una tabla Excel, en otros los hago en papel y lápiz, ¿sí? Al final yo tengo que tener esto, transcribirlo, ¿sí? Homologar toda esa información, lo cual siempre está susceptible de errores humanos, porque metí el dato en una casilla que no era, porque interpreté algo, porque crucé de pronto alguna información, ¿sí? Y este es un proceso que puede tomar días o semanas. Entonces, cuando llega la información a las oficinas centrales, están tomando decisiones para un problema de asistencia de hoy con información de semanas antes. Entonces, puedo tener, digamos, decisiones imprecisas, ¿okay? Entonces, lo que hace Buca Asistencia es precisamente toda esta problemática, abordarla desde una sola herramienta, la cual le facilita a las empresas todo el proceso. Entonces, desde la toma de registros, lo que nosotros hacemos es habilitar las herramientas que sean necesarias para que la empresa pueda seleccionar lo que más sentido le haga con base en sus políticas de seguridad, ya sea un biométrico o ya sea la aplicación o el uso de un aplicativo móvil o la combinación de varios, ¿sí? En esa misma herramienta estamos consolidando toda esa operatividad y todo ese proceso administrativo, desde donde la empresa va a gestionar y a planificar sus turnos, va a hacer la asignación de esos turnos a todos los trabajadores de la organización, ¿sí?
y va a comenzar a coordinar desde la misma herramienta o hacer la aprobación de horas extras, la asignación de permisos, la creación de accidentes o de todos esos motivos que generen una inasistencia justificada. ¿Sí? Voy a poder también hacer un trabajo sobre el perfil o sobre la información de mi trabajador, ¿sí? Y al final toda esta información que se genera en el marcaje y en la gestión es lo que me va a alimentar unos dashboards y unas pantallas que le van a permitir a la organización tomar decisiones, ¿sí? No basada con información de semanas, sino con información de mi negocio hoy, ¿sí? ¿En temas de qué? En temas de asistencia, de inasistencia, visto por áreas, visto por trabajadores, por lugares de trabajo, que me va a permitir encontrar y determinar tendencias de estos sitios, entender los ciclos de vida de mis trabajadores y entender y conocer rápidamente eventos anómalos que hayan disparado o una asistencia o una inasistencia, de tal manera que yo pueda actuar con tiempo y tomar acciones preventivas más que correctivas, ¿sí? Entonces, eso es Buca Asistencia. Juan, y cuéntanos cuál es el plus de Buca Asistencia, ¿por qué lo hace diferente a los demás? Bueno, definitivamente Buca Asistencia tiene varios factores a favor, ¿sí? El primero es, como te decía, la capacidad de tomar todas esas necesidades que tiene una empresa en una única herramienta, ¿sí? Y realmente eso nos lleva a que las áreas operativas, las áreas de recursos humanos disminuyan notablemente la carga laboral, ¿sí? Y que toda esa operación alrededor de reportes de novedades de nómina, de gestión y control de asistencia, de planificación de turnos, realmente se reduzca drásticamente, ¿no? Esa es la primera. La segunda es la capacidad que Buca Asistencia tiene para utilizar, integrarse con diferentes tecnologías de marcación, ¿sí? Ya sea dispositivos biométricos con huella dactilar, con palma, con reconocimiento facial, con toma de temperatura, ¿sí? Cualquiera de estas tecnologías, o a través del uso de dispositivos móviles o tablets que me permitan marcar la asistencia, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, ¿sí? Con unos sistemas georreferenciales a través de los cuales voy a entender realmente dónde están haciendo entrada y salida de mis trabajadores, independiente de la industria en la que estemos. La tercera es una característica que yo diría que es muy particular, y es cómo estamos realmente interpretando al negocio, cómo estamos entregando la información para facilitar todo el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y cuarto es cómo realmente estamos llevando la información desde un concepto macro, como es el entendimiento a nivel organizacional, a un concepto micro, que es el entendimiento específico de cada colaborador de la empresa, ¿sí? En el cual voy a poder entender realmente es cómo ese colaborador está impactando todos esos centros de costos, todas las áreas y al final toda esa organización. Entonces yo diría que esos son 4 de los principales beneficios que brinda Buca Asistencia, ¿sí? Y es realmente, y si te das cuenta, todo gira en torno a la información, ¿no? Es cómo manejamos la información, cómo la procesamos, cómo se la estamos entregando a los funcionarios y cómo estamos haciendo de esto un mecanismo productivo. Perfecto. Y las personas que estén interesadas, las empresas, de tener una capacitación o tener pues este tema de Buca Asistencia, ¿cómo nos pueden encontrar? Mira, nos pueden encontrar de múltiples formas, a través de nuestras redes sociales, nos pueden escribir a través de Facebook, de WhatsApp, de lo que quieran, vamos a estar súper pendientes, nos pueden llamar, nos pueden buscar en nuestra página, ¿sí? Si ya tienen alguna experiencia con nosotros, pueden preguntarle a cualquiera de nuestros comerciales, ¿sí? Y los vamos a atender, les vamos a explicar, les vamos a navegar, les vamos a hacer una navegación a través de nuestro producto, les vamos a explicar a detalle en qué consiste y cómo se aplica esto a sus organizaciones y cuál es la experiencia que tenemos, ¿sí? Al final la idea es que ustedes conozcan de primera mano cómo funciona Buca Asistencia, cómo se integra las operaciones de ustedes y qué impacto les puede tener. Perfecto, vamos a colocar aquí todos los canales de contactos para que si usted esté interesado, simplemente nos busque y ahí estamos. Llegamos a una parte de la entrevista que se llama el ping pong by Book. Son preguntas rápidas para respuestas rápidas
Yo te hago una pregunta y tú me vas a hacer solo la respuesta súper rápida, concisa, o te doy 2 opciones y me das la respuesta. ¿Estás preparado? No. Esa era la respuesta. El mejor invento de la historia. El celular. Una red social. Facebook. Un videojuego de la infancia. Ush. Contra. Una plataforma para ver películas. Netflix. Un emoji. Paso. Entonces, emoji. No. Ok. ¿Partido de fútbol o un concierto? Concierto. Top 3 de los inventos más famosos. El televisor, el teléfono y el avión. Un software. Book. Plan para ir con la familia. Ir a hacer deporte. Y un deporte. Tenis. Perfecto. Darle las gracias a Juan por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, porque la verdad es muy importante este tema, pues no es muy triste en información y pues otra vez muchísimas gracias. Gracias a ti, Valentina, un gusto. Y bueno, espero estar hablando con todos ustedes pronto. Chao.